Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la clase de gestión del talento, que vendría a ser la unidad 4, ¿sí? Ahí vamos. Bien. Bueno, como les digo siempre, cada vez que subimos las clases, recuerden que yo abro foros en el grupo. También obviamente tenemos la clase de WhatsApp, que por ahí les voy a mandar mañana que ya está subida la clase. Y cualquier duda que tengan, no duden en consultarme, ¿sí? Estamos ya en la anteúltima unidad, espero que vengan bien, que el contenido les sirva, que les guste. Bueno, junto con esta clase les voy a subir también como hicimos en la unidad 1, un documento de la cátedra, digamos, que resume eh, de varios archivos bibliográficos todos los temas que vamos viendo, ¿sí? Aparte de la bibliografía que tienen. Bueno, lo primero que vamos a empezar a trabajar hoy es esto, ¿no? La gestión del talento, vamos a ver neuromanagement, vamos a ver gestión del conocimiento, vamos a ver un tipo de entrevista que se llama top grading, pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que se denomina hoy talento, que se habla mucho, incluso hay hasta licenciaturas que en vez de llamarse gestión de los recursos humanos se llama gestión del talento, porque se empieza a entender, se empieza a generar una creencia cada vez más firme en las organizaciones de que lo importante es darle valor al recurso humano, ¿sí? Y no tenerlo como un recurso como puede ser el económico, el material, sino que otorgarle valor, generarle desarrollo, generarle crecimiento, que en definitiva eso se denomina talento, ¿sí? Bien, hay muchas definiciones de lo que es la gestión del talento, pero resumidamente es un enfoque de gestión de recursos humanos, de administración, es un enfoque completo para atraer, desarrollar y retener a los individuos capacitados dentro de una empresa, a los que te otorgan valor, a los que se destacan, a los que tienen un estilo proactivo, ¿sí? De trabajar. Entender esa forma de gestionar los recursos humanos es entender lo que es el talento humano, ¿sí? Abarca la gestión del talento una serie de prácticas, de estrategias enfocadas en identificar a esos empleados con el alto potencial, pero no solamente identificarlos, sino también poder nutrirlos de habilidades, asegurar su éxito a largo plazo y también lo que son capaces de contribuir a la organización, ¿no? Va más allá, o sea, va más allá de las funciones tradicionales de los recursos humanos, los que yo les decía hace un ratito, ¿no? Ya creció tanto el desarrollo del talento que se empieza a hablar hasta de otra disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enfoca en alinear la fuerza del trabajo, esta capacidad proactiva de desarrollo, de potencial que tienen las personas, con las metas estratégicas de cualquier institución, organización. Entonces, básicamente, cuando gestionamos talento, buscamos reconocer a los empleados que son más valiosos para los objetivos estratégicos que nosotros tenemos, entendiendo principalmente que no todos los empleados son iguales y que si invertimos en las personas correctas, en los talentos correctos, eso puede tener un impacto muy importante en el rendimiento y en la competitividad de la organización, ¿sí? Además, también gestionar el talento es muy importante para la planificación, ¿sí? Porque en la planificación de recursos humanos, ¿no? Porque nos asegura a nosotros tener una transición eficiente de líderes, de roles críticos, ¿sí? Dentro de una empresa. Si nosotros somos capaces a través de la gestión del talento de reconocer a aquellos futuros jefes, líderes de equipos, ¿sí? Roles intermedios, bueno, podemos tener menos riesgos a la hora de generar un plan de continuidad, un plan de sucesión. Bien, bueno.
Eso como para resumir más o menos lo que es la gestión del talento. Ahora, ¿cuáles son los objetivos básicos? Van a ver que ahora vamos a ver objetivos y vamos a ver estrategias. Y son dos puntos de vista de entenderlo, pero que hablan más o menos de lo mismo. El objetivo de la gestión del talento gira en torno básicamente de crear una fuerza de trabajo capaz para llevar a la empresa al éxito, ¿sí? Los podemos dividir en estos cuatro que pusimos acá. La atracción y selección del talento adecuado, que es uno de los principales objetivos, ¿no? Es poder identificar quiénes son las personas que tienen habilidades, conocimientos, que coincidan también con los de la empresa, poder reclutarlos, ¿sí? En la búsqueda eh, y a través de distintos canales de contratación, bueno, poder seleccionarlos, ¿sí? Después viene otro de los objetivos, sin dudas, es acá tenemos el desarrollo de habilidades, de capacidades, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través del aprendizaje, del desarrollo profesional, de muchos programas de capacitación, de coaching, ¿sí? Si yo invierto en capacitación, que es algo que es muy difícil de hacerles entender a veces a quienes manejan los números en una organización, pero si yo invierto en capacitación, mi empresa va a asegurar tener empleados competitivos, flexibles a los cambios, adaptables, y mantener a esta organización en niveles de modernidad, ¿no? Otro de los objetivos de la gestión del talento, de tener una gestión del talento, bueno, no es solamente atraer y seleccionar, sino también retener y generar compromiso en los que ya están, ¿sí? Es enfocarse en crear este clima de compromiso, de satisfacción, de sentido de pertenencia, de lealtad. ¿Y cómo se hace? Bueno, con compensaciones competitivas, ¿sí? Buenas remuneraciones, con proporcionar oportunidades de crecimiento, con reconocer a los que hacen las cosas bien, premiarlos, generar un sistema de evolución del desempeño, evaluación, perdón, del desempeño, promover una cultura del trabajo positiva, en definitiva, valorar a los empleados activos, a los que hacen las cosas de forma proactiva, como hablábamos hoy. ¿Por qué? Porque esto me reduce la rotación, o sea, que se quieran ir a otro trabajo, y me permite retener aquellos talentos importantes, ¿sí? Porque si yo como empleado me considero que soy un talento, ¿no? Que tengo capacidades, que tengo habilidades que otros no tienen, que soy proactivo, que cumplo, que genero un valor agregado, pero que en mi empresa no se valora eso, o da igual que yo haga eso de esa forma con el que no lo hace. Bueno, seguramente que en la primera oportunidad que tenga va a buscar otro camino. Entonces, tener un programa de gestión del talento nos ayuda a esto, ¿sí? A retener y a generar el compromiso, el sentido de pertenencia a esto que tan comúnmente se llama como que tengan la camiseta puesta. Y bueno, obviamente el objetivo final, sobre todo para las organizaciones con fines de lucro, es el mayor rendimiento, ¿no? Que implica mayor rentabilidad. Eh, Básicamente es materializar las metas, los objetivos de la empresa, mantener un crecimiento sostenido. eh, bueno, va a ser el fin último, el objetivo último de la gestión del talento. Entender que mayor rendimiento es mayor rentabilidad y que mayor rendimiento se consigue eh, promoviendo el talento, bueno, es muy importante. Bien, para que una empresa sea exitosa, como estamos hablando, no basta solamente con contratar a las personas más capacitadas, ni esperar que tampoco esas personas obtengan resultados inmediatos, ¿no? Hay que crear, implementar lo que venimos hablando, un programa de gestión del talento que sea eficaz, que sea propositivo, que cubra todas las etapas por las que pasan los empleados, desde que ingresan a la empresa hasta que se van,
donde logren explotar al máximo su rendimiento y su potencial, ¿sí? Cuando una organización cuenta con este plan de gestión del talento sólido, puede asegurar básicamente que la gente correcta desempeñe los roles correctos, que esté en el lugar indicado, aprovechando sus habilidades, su experiencia y potenciándola en innovación y en productividad. Cuando yo logro alinear las capacidades individuales con las metas de la organización, se genera una sinergia que termina haciendo que mi empresa sea extremadamente competitiva, ¿sí? Como venimos diciendo también, es muy importante gestionar el talento porque me genera a mí una cultura de motivación, de buen clima dentro de la organización y me pone a la vanguardia, ¿no? Porque si yo, a mí no me importa que mis empleados se capaciten, que se desarrollen, que vuelquen sus conocimientos en mi empresa, bueno, vamos a tener más que nada una organización estanca, ¿sí? Rutinaria. Y eso aburre a cualquiera. Entonces hay que ponerle mucho énfasis al crecimiento del profesional, de nuestros empleados, porque eso no solamente mejora la satisfacción, el compromiso, como venimos hablando, sino que también permite que una organización, ante los cambios que vivimos, sobre todo en nuestro país, tan rotundos, eh, no solo de los mercados, sino también de los avances tecnológicos, bueno, permiten que se pueda adaptar la gestión del talento, ¿sí? También lo que nos permite es generar una imagen, poder gestionar el talento humano, una imagen de lo que se denomina marca empleadora, ¿sí? Una reputación positiva ante el resto de las empresas, de la competencia y de los empleados que por ahí están buscando otras ofertas laborales, genera confianza y todo esto contribuye al éxito de la organización. Bueno, ahora sí, entonces, por todo esto es que decimos que es muy importante tener una gestión del talento dentro de la organización, de entender al recurso humano como talento, ¿sí? Obviamente que no todo el recurso humano es talento, por eso saber la gestión del talento justamente lo que hace es reconocer a esos eh, y bueno, retenerlos o convocarlos. Bueno, pero para implementar efectivamente estas prácticas que venimos charlando de gestión del talento humano empresarial, las empresas utilizan diversas estrategias que yo se las resumí acá en función de sus necesidades y de sus objetivos específicos, ¿sí? Estas estrategias abarcan una amplia gama de actividades y procesos para lograr el éxito a través de la fuerza del trabajo, ¿sí? A través del recurso humano. Bueno, la primera es el reclutamiento y la selección. Es decir, la estrategia de la gestión del talento acá, ¿cuál va a ser? Identificar a los candidatos que tienen gran potencial, que cumplan los requisitos y los valores de la empresa, ¿sí? Que tengan coherencia con los valores de la organización. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, primero es importante redactar descripciones de puesto o de trabajo que sean detalladas, ¿sí? ¿Qué es la descripción de puesto? Es cuando nosotros, creo que lo vimos en la unidad anterior, pero básicamente es cuando nosotros definimos cuáles son las competencias y las habilidades necesarias para cada puesto que yo tengo que cubrir en la empresa. Entonces, si yo eso lo tengo hecho, cuando voy al reclutamiento y la selección, voy a tratar de obtener al mejor talento que se adapta a esas competencias y a esas habilidades que necesito. Si no hago ese trabajo previo, tampoco sé qué voy a buscar y no voy a ser eficiente en la obtención del talento, ¿sí? Otra estrategia es a través de la gestión del rendimiento. ¿Qué es lo que buscan estas estrategias? Bueno, primero establecer expectativas claras de qué esperamos de vos. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando tengan que ser líderes de equipo. Si es que, o bueno, muchos ya me han contado que lo son. Que la gente, que el equipo con el que ustedes trabajan sepan eh, qué es para ustedes generar valor,
¿Qué es para ustedes un buen rendimiento? ¿Qué significa para ustedes hacer bien las cosas? Porque a veces es por eso que es muy importante también la comunicación, porque a veces nosotros damos por hecho que la gente con la que trabajamos sabe qué esperamos de ellos y la realidad es que muchas veces no. Quizás el empleado siente que está haciendo bien las cosas porque nunca le dijeron cómo las tenía que hacer o qué se esperaba de él, y viceversa, nosotros como líderes de equipo interpretamos que están haciendo mal las cosas, pero tampoco nunca les dijimos qué esperábamos de ellos. Entonces, establecer expectativas claras es muy importante. Después, esto de la comunicación, tener retroalimentación. En la retroalimentación, ¿yo qué hago? Bueno, voy a tener que compensar, recompensar esas cosas que hizo bien mi equipo, ¿sí? Con distintas formas de compensación o de motivación que no tienen que ver exclusivamente con una cuestión de retribución salarial que a veces no la podemos manejar nosotros, ¿sí? Entonces, establecer metas, evaluar el rendimiento y generar programas de mejora continua constantemente, acompañadas de compensaciones, beneficios eh, y retribuciones en base a ese rendimiento. Otra estrategia es la estrategia del aprendizaje y del desarrollo, ¿sí? Eh, es uno de los tipos de gestión del talento que va a variar constantemente o que va a variar significativamente, depende de qué organización estemos hablando. Básicamente nos enfocamos en obtener personas, talentos, con habilidades y con conocimientos necesarios para cumplir, bueno, la actividad o la rama específica en la que yo esté, ¿sí? Entonces, en esta estrategia, ¿yo qué hago? Con el recurso humano que tengo, genero actividades de capacitación, programas, políticas de capacitación que sé que me van a retribuir en el negocio en el que yo me maneje, o en la institución, o en la ideología que yo tenga, ¿sí? Otra estrategia es la de la retención y el involucramiento, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy. Básicamente, esta estrategia tiene que ver con crear un entorno positivo de trabajo, un entorno saludable, donde se mejore la satisfacción, la lealtad, el compromiso, a largo plazo, ¿sí? Acá que tengo que tener iniciativas como los programas que equilibran el trabajo y la vida personal, los esquemas de reconocimiento, las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, los programas de comunicación empática, ¿sí? Todo eso influye mucho a que el talento también se quiera quedar en la organización. Bueno, y por último, otra estrategia de gestión del talento es la estrategia de la diversidad y la inclusión, donde hay estadísticas que demuestran que las empresas que generan entornos de diversidad, de inclusión, con personas de distintos contextos, de distintas perspectivas y experiencias, se enriquece culturalmente esa empresa y el crecimiento del equipo es mucho más notable que en empresas donde tratan de mantener un mismo target de empleados. Un ejemplo que yo suelo dar siempre es, por ejemplo, que seguramente ustedes lo conocen, es el del supermercado mayorista Nini, ¿sí? Que, bueno, ha sido muy criticado regionalmente porque es un, una empresa que se caracteriza por tener en su 95% empleados hombres, ¿sí? Y esto no lo hacen por una cuestión ideológica o una cuestión de discriminación hacia las mujeres, sino que lo hacen por el motivo que lo han hecho muchas empresas durante muchos años, que tiene que ver con el derecho laboral, ¿no? Y que ellos creen que la eficiencia se basa en que los empleados no faltan. Entonces, yo no contrato mujeres porque las mujeres me salen más caras, porque las mujeres se embarazan, porque las mujeres em,
son madres y como son madres cuando sus hijos se enferman se quedan con ellos. Entonces existe toda una ideología en base al derecho laboral, ¿no? Eh, que debe tener la mujer y que algunos entienden que los hombres no. Entonces solamente contratan hombres. Entonces vos vas a ver que los que cobran son hombres, los que reponen son hombres, los que te controlan antes de salir son hombres, los de seguridad son hombres. Y la realidad es que esto no hace que la empresa sea más eficiente, ¿sí? Eh, el clima laboral no es mejor porque haya menos mujeres. Entonces, cuando se trata de trabajar en la gestión del talento, se trata de tener en cuenta y de incluir todas estas ideas para poder hacer una empresa más competitiva, ¿sí? Lo que termina pasando, para terminar de resumirles el ejemplo, es que los empleados que ingresan a Nini lo hacen con una única motivación, que es la motivación económica, pero donde logran conseguir esa motivación económica en otro lugar, bueno, rotan, disparan y cambian de rubro. Entonces esto hace que la empresa no sea una empresa competitiva desde la gestión del talento, ¿sí? Bien. Bueno, otro de los temas que está en la unidad y que tiene que ver con la gestión del talento, en realidad es una herramienta, una estrategia, es un tipo de entrevista, es un método, ¿sí? De selección de personal, es algo que se utiliza mucho y que se llama top grading, ¿sí? Es un método, acá dice sí, de selección, muy riguroso, que a mí me resultaba interesante que ustedes lo conozcan, porque quizás si tienen la posibilidad, perdón, de trabajar en selección de personal, es interesante ponerlo a prueba, sale un poco de lo común, quizás es más tedioso, lleva más tiempo, pero sin dudas nos ofrece resultados más eficientes. Decíamos, es un método de selección riguroso, donde mediante una serie de preguntas estructuradas y cronológicamente guiadas, eh, cuya profundidad abarca todos los éxitos, fracasos y relaciones de la vida laboral del entrevistado, podemos conocer plenamente y en profundidad al talento que vamos a contratar, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de esta entrevista profunda, rigurosa, metódica? Bueno, primero que nos ayuda y nos garantiza eh, una descripción del puesto más clara y más detallada, ¿sí? Em, por supuesto que revela mucha más información con currículum vitae, ¿sí? Ahora la vamos a desarrollar en profundidad. También uno de los pasos que tiene esta entrevista es que nos hace ir a las referencias, a los trabajos anteriores que tuvo el empleado y se genera transparencia en eso, ¿sí? Porque yo conozco de primera mano a las personas o en profundidad a los ex jefes o ex líderes de equipo del talento que estoy encontrando. Y bueno, sin duda, una de las ventajas es que al hacerlo tan detallado, yo voy a poder encontrar al mejor talento, ¿sí? El término, para que ustedes lo vayan teniendo fresco, el término top grading surge en la década de los 80, ¿sí? Como resultado de la preocupación de un director ejecutivo que se llamaba Bradford Smart, en relación al estado crítico del proceso de contrataciones, ¿no? De la selección del personal y también de las promociones eh, que había dentro de las empresas, de los ascensos. Smart lo que hizo fue estudiar muchas compañías que fallaron y también muchas otras que fueron exitosas en la implementación de estrategias para la selección del personal. Y ahí encontró factores que generaban un comportamiento distinto, ¿sí? Entonces,
concluyó que las estrategias para seleccionar el personal podían ser sencillas de diseñar, pero eh, lo difícil estaba en encontrar en esa selección del personal una aplicación que a mí me permitiera encontrar al talento adecuado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hizo Smart fue medir a los talentos, ¿sí? De cada organización y calificarlos como tipo A, tipo B y tipo C. Los tipo A eran los jugadores de primera, los que eran óptimos para cada trabajo, quienes se caracterizaban por terminar siendo líderes, que eran proactivos, que tenían un elevado desempeño y que eran indispensables para cualquier organización. Lo que generó sorpresa cuando él hace este estudio de empresas exitosas y de empresas no tan exitosas, es que por lo menos el 25% de los empleados eran jugadores de primera. Esto quiere decir que había un 75% que no cumplía con este requisito, lo cual es muy importante. Eh, y él entiende que el problema está justamente en el proceso de selección. Entonces, genera este método, esta entrevista que se llama Top Grading, para mejorar la selección, para generar una selección más rigurosa del talento a través de preguntas estructuradas, como decíamos, que abarcan mayor profundidad y nos permite conocer más a la persona que yo estoy contratando. Eh, ellos la definen, sus creadores la definen como una herramienta de identificación, de contratación y de promoción del talento que nos produce un esquema claro y que si lo hacemos bien, aseguran que en un 90% las contrataciones van a llevar al éxito y a obtener, justamente como dice acá lo último, a encontrar el mejor talento. Bien, ahora, ¿cómo es la estructura de esta entrevista, no? Eh, que estamos diciendo que es tan rigurosa y demás. Lo primero que hay que hacer en una entrevista top grading es esto que se llama verificación anticipada de antecedentes. Entonces, hay una serie de preguntas, como por ejemplo, que van desde la formación académica, ¿no? ¿Cómo fue la escuela? ¿En qué aspectos te destacabas ahí? ¿Qué fue lo que menos te gustaba? ¿A quién admirabas cuando estabas estudiando? ¿Cuáles eran tus sueños de más chico? ¿Cómo crees que te describirían tus amigos? Después ya empezamos a preguntarnos si estudió, qué estudió, por qué lo eligió, ¿sí? ¿Por qué eligió esa carrera? Entonces, la verificación anticipada de antecedentes nos va a llevar a tener un panorama de si la persona es una persona apasionada por lo que hace, si sabe por qué eligió lo que eligió, si está centrada en sus gustos, en sus preferencias, si siente que lo que estudió es lo que hoy en día está realizando. Después pasamos, en la segunda parte, a la verificación de antecedentes laborales, ¿sí? Y vamos a ir preguntando cronológicamente, según el currículum vitae, por todos los trabajos que haya pasado la persona, y sobre todas esas experiencias laborales, le vamos a preguntar cómo fue trabajar en esa empresa, cómo llegó ahí, qué fue lo que más le gustó y lo que menos le gustó de trabajar en ese lugar, qué logros obtuvo, qué problemas importantes o qué conflictos se encontró trabajando allí, cómo los resolvió o no los resolvió, si esa empresa le ha dejado alguna lección eh, que pudo aplicar después en otro trabajo, cómo era la relación con su líder o con su jefe directo,
si tuvo equipo de trabajo, cómo era trabajar con ese equipo, eh, si tuvo algún puesto directivo, cómo fue dirigir esos equipos y cómo cree que lo describirían sus colegas. Imagínense toda esta cantidad de preguntas por cada trabajo. Cuando nosotros leemos un currículum, en el currículum solamente nos ponen director de recursos humanos en la Universidad Católica de La Plata. Punto, nada más. Directora de recursos humanos, voy a hablar de mi caso, ¿no? De la Municipalidad de Magdalena. Bueno, pero yo acá no voy solo al título, al puesto, a la posición, a la categoría que tuve. Voy a hacer un análisis mucho más cualitativo de todo eso. Ok, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Por qué te fuiste? ¿En qué condiciones te fuiste? ¿Cómo fue tu paso por ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no? Esto nos permite conocer muy ampliamente a la persona, independientemente de los pergaminos que tenga o no. Porque a veces nosotros podemos ver en un currículum de forma fría que una persona es una eminencia según su currículum, pero después trabajando y liderando equipos no termina siendo el talento que nosotros esperábamos, ¿sí? Por eso tan importante, y yo quería eh, profundizar bastante acá en esta herramienta para que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, el último paso de la entrevista son los planes y los objetivos futuros, también fundamental. ¿Qué me voy a preguntar acá? ¿Qué quiere hacer en el futuro? Eh, y acá lo voy a relacionar estrictamente con lo que yo estoy buscando, ¿sí? Vamos a ir a preguntas súper profundas, ¿sí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde te ves dentro de 3 años? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Cómo pensás contribuir en la empresa? Son preguntas que ustedes no tienen idea el valor que tienen a la hora de encontrar un talento, ¿sí? Y a mí me parece súper importante porque me habla mucho más de la persona, ¿sí? Del valor de la persona, independientemente de los títulos y puestos y experiencias que según el currículum tenga, ¿sí? Bien, entonces, concretamente ese es los pasos, la herramienta concreta de la entrevista de Top Grading, pero también podemos entenderlo al Top Grading como un proceso, ¿sí? Primero, cuando yo gestiono a través de la herramienta de Top Grading, me tengo que reevaluar todo el proceso de contratación. Preguntarme, en mi empresa, ¿es eficaz cómo estoy contratando a la gente? ¿El proceso que estoy llevando a cabo? Las últimas contrataciones que se hicieron en el último año, ¿cumplieron con los requisitos? ¿Esas personas generan valor a la empresa? ¿O los tomé este año, el año pasado y este año ya se fueron? ¿Sí? Poder tener eh, esa información es muy importante. Segundo punto, crear un cuadro de indicadores en base a lo que estamos hablando. Primero, tener indicadores de cómo fue mi contratación, ¿sí? Y después también crear criterios que deben cumplir los candidatos para después poder evaluarlos, ¿sí? Si yo me armo un tablero de indicadores de lo que yo quiero y después genero la entrevista y logro seleccionar el personal, después voy a poder evaluar si esos criterios se cumplieron o no. Por supuesto que después forma parte del proceso el reclutamiento. Tener una buena convocatoria, que sea atractiva, que sea simple, que sea eficaz, ¿sí? El reclutamiento es la búsqueda, es el llamado que yo hago a que los talentos vengan a presentarse, a querer venir al puesto que yo estoy necesitando. Otro de los pasos del proceso de top grading es el formulario, dice acá, de la historia laboral. Básicamente es una lista de todos
de todas las vacantes, ¿sí? Que ha ocupado un candidato con información detallada sobre cada uno de ellos. Acuérdense que les expliqué recién que en la herramienta de Top Grading yo le voy a ir preguntando por cada uno de sus lugares de trabajo. Bueno, después tengo que armar un formulario de eso, con toda la historia laboral de la persona, y ir poniendo detalladamente las fechas, cuál fue el puesto en el que estuvo, cuánto tiempo estuvo ahí, qué desarrollo alcanzó, si manejó equipo o no, qué opiniones me dio la empresa sobre esa persona en ese puesto. Es como un mapa, ¿sí? Eh, Dentro del proceso, por supuesto que también están las entrevistas, dos tipos de entrevistas telefónicas. Primero, las entrevistas telefónicas iniciales que vendrían a ser la que yo le hago a la persona que se presenta a la búsqueda, ¿sí? Al candidato. ¿Por qué? ¿Por qué primero le hago una entrevista telefónica antes de hacerle la entrevista concreta de Top Line? Bueno, porque yo en esa entrevista inicial por teléfono ya me puedo dar cuenta qué sabe de la empresa, cómo la entiende, qué pretende, cuáles son sus expectativas salariales, cuáles son sus objetivos, y me ahorro muchísimo tiempo de convocarlo a la entrevista Top Grading, porque ahí yo ya hago un primer proceso de selección, ¿sí? Eh, Sabiendo toda esta información que les estoy diciendo, de expectativas salariales, de expectativas personales, profesionales y demás. Em, Después también tengo que hacer llamados, como les decía, telefónicos, a los lugares donde, según el currículum vitae, me dice que la persona trabajó. Y ahí tengo que corroborar lo que me dijo en la entrevista, lo que dice el currículum, con lo que me dice efectivamente su jefe directo, con las referencias concretas que me da de esa persona. Las entrevistas de competencias básicamente sirven para averiguar cómo se comporta la persona y piensa, cómo se comporta, cómo piensa en situaciones reales de una organización, ¿no? Entonces yo le tengo que poner un caso específico, por ejemplo, en el caso de ustedes, traten de pensar algo concreto que se hace en su trabajo y le dan como un juego de roles sobre qué harías en este caso. Entonces yo ahí puedo evaluar a través de competencias a la persona, ¿sí? Y no solamente de conocimientos. Lo puedo evaluar cómo toma decisiones, cómo piensa críticamente, qué habilidades sociales tiene. Es súper importante involucrar también entrevistas de competencias. Bueno, obviamente que dentro del proceso está la entrevista concreta que la desarrollamos en el paso anterior, toda la entrevista de top grading. Y un paso que a mí me parece sumamente importante es el último paso, que es el de resumirlo todo. Fíjense todas las cosas que yo muy rápidamente les estoy mencionando que involucra un proceso de selección de top grading. Es muchísimo. Si yo logro armar documentación, informes de todo este proceso, sin dudas que la selección, el reclutamiento y la selección del personal eh, no va a ser selección de personal simplemente, sino que va a ser selección de talento. Y es a lo que se apunta desde la gestión del talento de recursos humanos. Bueno, espero que, voy medio rápido, pero espero que me vayan entendiendo. Lo importante siempre en todos estos temas, que ya estamos viendo temas mucho más macros de recursos humanos, ¿no? Que no son tan administrativos, tan gerenciales, que empiezan a pensar a la persona como persona misma, como ser humano, y que por eso por ahí a los que estudiamos recursos humanos nos apasionan tanto estos temas, es reflexionar constantemente en que estamos trabajando con personas, ¿sí? Eh, es muy importante todo eso. Bien, otro de los temas que involucra esta unidad y que está muy emparejado con la gestión del talento es el neuromanagement o neuroliderazgo, ¿sí? Que
Básicamente es un método, no sé si lo han escuchado hablar, pero es un método que permite descifrar el funcionamiento del cerebro para predecir mejor el comportamiento de las personas. El neuroliderazgo o el neuromanagement es una disciplina bastante moderna que está centrada en explorar los procesos neurofisiológicos, digamos, que están involucrados en la toma de decisiones y en el desarrollo de las inteligencias múltiples, tanto a nivel personal, interpersonal como organizacional, para fomentar la capacidad de visión de las personas y desarrollar competencias en el marco de una organización, ¿sí? Son neurociencias aplicadas a ambientes del trabajo, ¿sí? Eh, y se reduce en asumir a las emociones como un factor útil para la rentabilidad en una organización. Hoy en día se habla mucho, ¿no? del manejo de las emociones, hay muchas películas que hablan sobre eso. Se está estudiando cada vez más esto en el desempeño empresarial. Eh, Se trata de capacitar mucho a los líderes de equipo en el manejo de emociones, en los procesos cerebrales, eh, y entender que el éxito o el fracaso, ¿sí? En la motivación, en la energía, o el agotamiento, o el absentismo del personal, eh, se puede manejar mucho desde la neurociencia, no termina de ser un enfoque científico, ¿sí? Pero que nos ayuda a comprender y activar tanto mecanismos propios como líderes, como también en las personas que trabajamos con nosotros. Influir en las emociones de las personas que trabajan con nosotros eh, nos puede dar muy buenos resultados en el trabajo en equipo, ¿sí? Esto que les decía de empezar a entender que trabajamos con personas, el neuromanagement es eso, es empezar a entender que los individuos que están en mi equipo tienen un pensamiento emocional, son personas, sienten, están atravesadas por un montón de emociones. Eh, y poder reconocer el estado emocional de las personas que trabajan con nosotros y entender el impacto que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras formas de tratarlos pueden tener en sus emociones, bueno, nos van a hacer tener una dirección mucho más estratégica de los recursos humanos, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuáles son las características de trabajar en equipos de trabajo a través del neuromanagement? ¿Sí? ¿Cuál es la validez científica, ¿no? de trabajar con esto, con estos criterios nuevos? Eh, ¿En qué me ayudan como líder de un equipo? Entender las neurociencias, el manejo de las emociones, me va a permitir plantear mensajes con empatía. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me comunico con mi equipo, lo haga tratando de que ellos lo entiendan con más facilidad, eh, que haya respuestas y mensajes más humanos y más emocionales, ¿sí? Me va a facilitar trabajar con el neuromanagement en los equipos, me va a facilitar que el equipo colectiva e individualmente se concentre y opere en función de lo que puede controlar, ¿sí? Va a facilitar un aprendizaje colectivo y cooperación eh, en los equipos de trabajo y nos va a terminar desarrollando a todos como equipo de trabajo con técnicas de motivación, ¿sí? Básicamente me va a permitir construir equipos de trabajo de alto rendimiento, ¿sí? Y orientados a un esfuerzo donde los logros y las metas sean realizados por todos. Acá se los resumo.
¿Qué es lo que construye el neuromanagement? Bueno, un ambiente positivo de trabajo, alejado de la toxicidad, a las situaciones límites de estrés que vivimos constantemente, al pesimismo y a la conflictividad en el trabajo. Tratar de trabajar las emociones en el trabajo es muy, muy importante, sobre todo con el nivel de agotamiento mental que vivimos hoy en día, por todas las ocupaciones que tenemos, ¿sí? Trabajamos muchísimas horas, algunos tenemos más de uno o dos trabajos, tenemos familia, tenemos hijos chicos, eh, tenemos una economía súper inestable. Entonces, todo eso, si encima yo trabajo en un lugar donde hay un ambiente de trabajo insalubre o tóxico, como dice acá, bueno, es muy difícil generar un equipo de trabajo en ese sentido óptimo o con buen rendimiento, ¿sí? Así que recuerden esto de que veíamos en el primer video, ¿no? Vuélvanlo a ver, el primer video que pusimos en la cursada que hablaba de la actitud, ¿no? De la actitud de las personas que marcan la diferencia. Bueno, totalmente marca la diferencia la actitud de la persona, pero también la actitud del líder, ¿sí? De cómo trata a su gente, de cómo se comunica, de cómo motiva a su equipo de trabajo. Es fundamental. Bien, y ahora para ir terminando, vamos con el último tema de, de la unidad, que es la gestión del conocimiento, que muchas veces se interpreta la gestión del conocimiento como la capacitación al desarrollo, pero no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La gestión del conocimiento en una organización, acá lo trato de resumir, incluye todas las acciones orientadas a detectar, organizar, almacenar y difundir información útil dentro de la empresa. Qué importante que es tener la información, ¿no? Eh, pero muchas veces la información está, pero no se sabe usar. La información está, pero está escondida. La información, como ustedes saben, genera poder. Entonces quizás las personas que tienen la información no la quieren compartir. Y eso que tantos problemas trae a la organización, ¿no? Plantear la gestión del conocimiento nos va a ayudar mucho en la gestión del talento, que es lo que tiene que ver esta unidad. Acuérdense y volvamos también a las frases que vimos al principio de la cursada, en el primer foro que tuvimos de debate, que muchos de ustedes eligieron cuando debatíamos sobre los recursos humanos. Esta frase que hablaba sobre los recursos humanos que eh, comparten la información, que motivan a través de eso y no que se la guardan eh, por miedo a perder poder, ¿no es cierto? Esto es fundamental, fundamental para los planes de sucesión, para los planes de desarrollo. Tener una política de gestión del conocimiento eh, es importante. Bueno, y dentro de la teoría de gestión del conocimiento tenemos que definir dos tipos, ¿sí? De conocimiento. El conocimiento explícito, ay, me faltó el acento, perdón, y el conocimiento implícito. ¿El explícito cuál es? Bueno, ese es el más fácil dentro de todo de controlar o de gestionar en una organización, porque es el que yo tengo plasmado justamente explícitamente en manuales, en informes, en documentos de trabajo, ¿sí? En revistas internas, y obviamente que ese es fácilmente compartido por todos. Ahora, el que nosotros tenemos que tratar de trabajar es el implícito, ¿sí? Eh, que bueno, acá hay algunos ejemplos que habla de los aspectos como el lenguaje, las habilidades de liderazgo, las relaciones interpersonales. Bueno, este conocimiento es el que nosotros tenemos que gestionar. Hacerle entender a, a los mandos medios, a los líderes de equipo,
Que con que compartan la información no pierden poder, ¿sí? No son menos importantes porque más personas manejen la misma información que ellos, conozcan, conozcan las tengan las mismas capacidades, las mismas habilidades. Eh, Esto pasa mucho en puestos críticos. Las personas que, por ejemplo, hablando de recursos humanos, liquidan sueldos. No son muchas, por lo general son pocas dentro de una organización. Y entienden ellos que son un personal crítico. ¿Por qué? Porque si esa persona no está y no sabe, no hay nadie más que sepa liquidar, toda la empresa deja de cobrar. Y eso no puede pasar, porque es una crisis, ¿sí? Entonces juegan con eso y no le comparten el conocimiento, no lo bajan a sus equipos, ¿sí? Por ahí le dan una tarea determinada, pero no la liquidación total del sueldo. Bueno, esto hay que trabajarlo. No es que va a dejar de ser jefe porque sus empleados sepan hacer lo mismo que él. Que vos seas jefe, que seas líder, no es porque tengas el mismo conocimiento que tu equipo de trabajo, es porque tenés habilidades blandas, interpersonales, de manejo de personas, no porque manejás un conocimiento, una habilidad específica, ¿sí? Bajar esto a tierra en recursos humanos es súper, súper importante, ¿sí? En contextos actuales, de constantes transformaciones, de nuevos aprendizajes, gestionar el conocimiento es fundamental. eh, También porque fomenta la innovación, nos lleva a cumplir más objetivos, ¿sí? Eh, Básicamente gestionar el conocimiento es detectar, organizar, almacenar y difundir la información útil, como les decía, dentro de una empresa. Bien, ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de gestionar el conocimiento? Que igual lo veníamos charlando recién. Primero que genera un proceso de toma de decisiones más eficaz, ¿sí? Eh, Sin dudas. Contribuye, ¿qué quiere decir esto de contribuye a las estructuras organizacionales? Bueno, porque esto que yo les venía hablando de los planes de sucesiones, del plan de continuidad, de los cuadros de reemplazo, me permite tener información útil para yo poder detectar las necesidades que tenga que cubrir dentro de mi estructura, ¿sí? Esto de que hay una sola persona que sabe hacer una cosa, ok, bueno, entonces la gestión del conocimiento ahí me dice, tienen que ser más personas las que sepan hacer esto y no una sola. Lo tengo que empezar a cubrir. La gestión del conocimiento también me permite a mí tener una memoria empresarial de qué se sabe hacer, cómo se hace, qué se conoce, sobre qué temas, ¿sí? Em, Tener una gestión del conocimiento abierta mejora la colaboración entre los equipos, genera transparencia, logra una alineación, ¿sí? De todas las áreas de la empresa. Y también la gestión del conocimiento hay que tenerla en cuenta para la protección de la información, ¿sí? Que es sumamente importante, sobre todo en recursos humanos. Nosotros manejamos información súper sensible y saber qué información es sensible, qué información se puede compartir, cuál no, cuál tiene que ser más cuidada. Bueno, nos va a permitir tener mecanismos de accesos determinados a la información de determinadas personas y de otras no. Eh, Tener un plan para eso es fundamental, ¿sí? Fundamental. Eh, Todo esto, de todas formas, se los voy a pasar súper detallado en el documento de cátedra que les conté, también está la bibliografía, eh, pero bueno, a veces son temas que llevan mucho al debate y que a mí en las clases presenciales se genera mucho el ida y vuelta y acá a veces cuesta. Yo trato de imaginarme lo que ustedes van interpretando, pero son temas súper interesantes para aplicarlos en sus lugares de trabajo, ¿sí? A veces no se reflexiona sobre esto, sobre qué conoce cada uno en la organización, ¿sí? ¿Qué conoce, cómo lo implementa?
Bueno, ¿cómo se gestiona el conocimiento? ¿Cuáles son los métodos en una organización? El primero es el trabajo en equipo. Si yo tengo trabajo en equipo, lo cual no es fácil de lograr, eh, voy a permitir compartir experiencias, compartir conocimientos colectivos, porque tengo un objetivo en común, ¿sí? Cuando trabajo en equipo. Si en un, si en un grupo de trabajo, no en un equipo, cada uno maneja su quintita de información, su quintita de conocimiento y no la comparte con el resto, no se trabaja en equipo, ¿sí? Eh, y eso no nos lleva a nada en un resultado final. Entonces el trabajo en equipo es el primer método para gestionar el conocimiento. La inteligencia competitiva, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a la capacidad de estar en contacto, lo que veníamos charlando, con las tendencias, con las nuevas tendencias, con la evolución de la industria, de la tecnología, para detectar oportunidades. Eh, ¿Qué nos falta saber? ¿Hacia dónde podemos apuntar en el conocimiento de la empresa? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué podemos desarrollar? ¿Sí? Eh, Hoy en día, con esto de la inteligencia artificial y todo eso, ok, lo podemos poner si todavía no lo aplicamos, ¿tiene formas de aplicación dentro de nuestra organización? ¿Desde qué sector? ¿O con los sistemas de información, con los sistemas de procesos de sistemas? Conocer nuestras debilidades de conocimiento nos lleva a tener una inteligencia competitiva, ¿sí? Y por último, el otro método es la rotación interna. Si yo voy moviendo empleados de un sector al otro, ponemos en marcha oportunidades para esos empleados de aprender diferentes tareas que no hacía, diferentes funciones que no hacía, enriquezco eh, el desarrollo de ese profesional dentro de la organización, porque trabaja en distintas áreas y conoce distintas aristas, distintos temas. Entonces, también es un método para involucrar el conocimiento, ¿sí? Eh, Permite colaboración, permite comunicación, permite retención del talento, porque si yo lo tengo 10 años en el mismo lugar, es muy probable que se aburra. Entonces, buscar rotación interna es un método súper, súper valioso para la retención del talento y para la gestión del conocimiento, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con la unidad 4. Espero haber sido lo suficientemente clara. Si no, si no ya saben, consultan, para eso estoy, no tengo ningún problema. Eh, Nos va a quedar pendiente en las semanas que corren la última unidad y definir la fecha del parcial, que lo voy a hacer esta semana sin falta, si ustedes ya se pueden ir organizando. Creo que igual lo habíamos puesto en el cronograma, vamos a tratar de cumplirlo. Pero bueno, lo voy a ir cargando en sistema. Eh, para resumir el contenido que vimos hoy, la gestión del talento es básicamente la gestión del talento, la gestión del conocimiento, el neuromanagement. Es básicamente empezar a entender que trabajamos con personas que tienen una realidad social determinada, con personas que tienen distintas emociones, con personas que tienen una realidad familiar particular, con personas que tienen potencial y que yo como organización lo puedo desarrollar, lo puedo elevar y lo puedo aprovechar, ¿sí? Entendiendo todo eso y aplicando distintas estrategias de gestión de los recursos humanos, puedo lograr que mi empresa, mi organización sea extremadamente competitiva y obtener los objetivos planteados por cada área. Básicamente, eso es lo que trabajamos cuando trabajamos la gestión del talento. Así que bueno, les mando un beso y nos vemos la próxima.